Desde los inicios de la historia humana, los ejércitos han jugado un papel fundamental para el desarrollo de las civilizaciones. Considerando esto, ¿te has preguntado alguna vez cuál fue el país que ha tenido el mejor y más poderoso ejército del mundo? Y sobre todo, ¿cuáles han sido los ejércitos que han cambiado el rumbo de la historia? No ha habido un mejor momento que este, donde todos nos hayamos hecho estas preguntas. A lo largo de la historia, las naciones han recurrido a la fuerza militar para proteger sus intereses, expandir sus territorios o imponer su voluntad. Viéndolo en retrospectiva, la humanidad ha atravesado por episodios bélicos muy fuertes, unos cortos pero muy intensos, y otros que se han llevado mucho tiempo. Aunque cada conflicto es distinto, todos tienen en común lamentables y devastadoras consecuencias para muchísimas personas. Las dinámicas territoriales se han desenvuelto de una manera en la que todos los países deben tener un ejército que proteja sus fronteras y garantice la soberanía de cada nación, y también la perpetuidad de su sistema y, por supuesto, la vida de sus ciudadanos. Respondiendo a las preguntas del inicio, a continuación, hacemos un repaso por los 10 ejércitos más grandes de la historia. ¡Acompáñanos! Número 10. Ejército de la dinastía Qin. Fue una de las mayores fuerzas militares de la antigüedad china, que ocupó el periodo de tiempo entre el año 221 al 206 a.C. Fue uno de los factores clave en el logro de la unificación del país. Este ejército contaba con más de 1 millón de soldados. La Gran Muralla China fue construida durante este tiempo como una barrera defensiva. Se caracterizaba por su organización avanzada y contaba con una fuerza naval que se utilizaba para bloquear puertos y llevar a cabo operaciones de espionaje. Todo eso permitió al ejército atacar con mayor eficacia y causar daños considerables a las fortalezas enemigas. Número 9. Ejército de Alejandro Magno. Este fue uno de los más poderosos y exitosos ejércitos de la antigüedad. Se estima alrededor de 100.000 soldados en su apogeo, desde el año 336 al 323 a.C. Con esa cantidad de hombres a su disposición, consiguió gran parte del mundo conocido en ese momento, desde Grecia hasta Egipto y la India. Este ejército era una mezcla de unidades griegas, macedonias, tracias y otros países a los que conquistó. Utilizaban tácticas y estrategias inusuales diseñadas para desconcertar a sus enemigos, tales como el uso de la caballería pesada para asaltar el flanco enemigo y el uso de ingenieros para construir puentes sobre obstáculos naturales. Estas estrategias fueron clave para su éxito en las batallas. Sus innovaciones permitieron a los ejércitos posteriores conquistar nuevos territorios con mayor rapidez y facilidad. De hecho, el ejército de Alejandro Magno es todavía hoy un ejemplo para todos los militares del mundo. Número 8. Ejército romano. Este ejército fue el pilar central del Imperio Romano, responsable de su expansión y defensa. Tuvo un periodo de vida largo, desde el año 753 a.C. al 476 después de Cristo. Se estima que durante su apogeo, unos 450.000 soldados lucharon en este ejército. La grandeza de este ejército es indiscutible. Esta fuerza militar conquistó gran parte del mundo conocido y estableció uno de los imperios más grandes de la historia. La organización, la disciplina y las tácticas de este ejército han sido estudiadas y admiradas durante siglos, y su legado sigue siendo una fuente de inspiración para los militares modernos. Además de su grandeza en cuanto a sus tropas, la ingeniería militar de los romanos sigue siendo hoy en día
una fuente de inspiración. Construyeron fortificaciones, carreteras y acueductos a lo largo y ancho de todo el imperio. Estas habilidades les permitieron edificar estructuras duraderas y efectivas que todavía se pueden ver hoy en día. Número 7. Ejército mongol. Del año 1206 al 1368. El ejército mongol, liderado por Genghis Khan y sus sucesores, conquistó enormes extensiones de territorio en Asia, Europa y Oriente Medio. Fue una de las formaciones militares más influyentes de todos los tiempos. Fue el ejército más grande y poderoso de su época y su impacto se siente hasta el día de hoy. Con 24 millones de kilómetros cuadrados de superficie y una población de más de 100 millones de personas, es decir, más del 24% de la población mundial de la época, el líder mongol podría ser el padre del 0.5% de la población mundial, ¿sí? Tú, nosotros, pudiéramos estar relacionados con este personaje. Se cree que el ejército mongol alcanzó un tamaño máximo de 100.000 a 150.000 soldados desde el año 1206 al 1368. Los mongoles eran famosos por su movilidad y tácticas de guerra nómada. El ejército mongol se caracterizó por ser rápido, ágil y altamente organizado. La estrategia militar más importante de los mongoles fue la guerra rápida, que consistía en atacar repentinamente al enemigo antes de que tuviera la oportunidad de prepararse para la batalla. Los mongoles también se destacaban por su habilidad para asimilar culturas extranjeras. Asimilaron prácticas militares extranjeras como el uso del armamento pesado, la tecnología de la artillería y la técnica naval. Esto fue lo que les permitió convertirse en una fuerza militar casi invencible en su momento. Número 6. Ejército otomano. Desarrollado y expandido desde el siglo XIV hasta la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano, que se extendió por 3 continentes, tenía un ejército poderoso que alcanzaba hasta los 800.000 soldados en su mejor momento. Los soldados otomanos, conocidos como jenizaros, eran altamente disciplinados y leales al sultán. De hecho, la caída de Constantinopla en el año 1453 estuvo en manos de este ejército. A lo largo de los siglos, el ejército otomano experimentó muchos cambios en su estructura y tácticas militares, pero nunca perdió su eficiencia como fuerza militar. Un buen ejemplo de esto fue la Revolución Otomana, que vio una modernización del ejército con la introducción de armas modernas como fusiles, cañones y artillería. Estos cambios ayudaron al ejército otomano a mantenerse competitivo durante la Primera Guerra Mundial. El ejército otomano finalmente fue derrotado durante la Primera Guerra Mundial, marcando el final del Imperio Otomano. Número 5. Ejército francés de Napoleón. Fue una de las fuerzas militares más importantes y temibles de la época napoleónica. Bajo el liderazgo de Napoleón Bonaparte, el ejército francés conquistó gran parte de Europa. Este ejército surgió, vivió y murió en la época de las libertades, desde 1799 hasta 1815. En su momento de mayor tamaño, se estima que el ejército de Napoleón tenía más de 1.000.000 de soldados. El ejército francés estaba formado por infantería, caballería y artillería, con cada una de estas partes siendo esenciales para lograr el éxito militar. Su infantería fue responsable de la mayoría de las batallas terrestres. A pesar de sus éxitos iniciales, el ejército francés fue finalmente derrotado en la batalla de Waterloo en 1815. Número 4. Ejército británico.
Durante la Primera Guerra Mundial, de 1914 a 1918, el ejército británico alcanzó un tamaño de aproximadamente 4 millones de soldados. Este ejército participó en algunas de las batallas más sangrientas de la guerra, incluidas la Batalla de Marne, la Batalla de Somme y la Batalla de Gallipoli, en la que sufrieron grandes pérdidas. Una de las principales características del ejército británico durante la Primera Guerra Mundial fue su capacidad de liderazgo. Los oficiales británicos se destacaron por su habilidad para liderar a sus hombres en las trincheras, en una guerra que se caracterizó por su brutalidad y complejidad. Su contribución fue determinante para la derrota del Imperio Alemán y el establecimiento de la paz en Europa. Número 3. Ejército nazi. Fue creado en 1935 para servir como el ejército del régimen nazi de Adolf Hitler. Se componía de la Wehrmacht, Fuerzas Armadas, y la Waffen-SS, Tropas Armadas. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército nazi fue una de las fuerzas armadas más poderosas del mundo. Estuvo compuesto por miles de soldados bien entrenados y equipados con modernas armas y equipos militares. El ejército nazi era una organización extremadamente autoritaria que se caracterizaba por su fanatismo y sus crímenes contra los civiles. Cuando se habla de ejércitos poderosos, por momentos salta la duda de si ¿será el ejército nazi el más odiado de la historia? Número 2. Ejército soviético. El Ejército Rojo de la Unión Soviética fue el más grande y mejor equipado de todos los ejércitos aliados, de 1941 hasta 1945. En su momento más cumbre, el Ejército Rojo contaba con más de 11 millones de soldados. La victoria en la batalla de Stalingrado fue un punto de inflexión en la guerra y un testimonio de la resistencia y el poder del ejército soviético. El Ejército Rojo atacó al ejército alemán desde todos los frentes y derrotó a las fuerzas del eje. Además, ayudó a garantizar la victoria aliada y le dio al pueblo soviético un sentido de orgullo por sus logros militares. Número 1. Ejército estadounidense durante la Guerra Fría. Durante esta época, el ejército estadounidense contaba con cerca de 2 millones de soldados bien entrenados para combatir contra sus adversarios comunistas en todo el mundo. Fue un periodo de tiempo durante el cual Estados Unidos y su principal rival, la Unión Soviética, estuvieron en un áspero estado de desconfianza mutua. No muy diferente ahora en realidad. Estados Unidos desarrolló una poderosa fuerza militar capaz de defender sus intereses. Estos incluyeron el entrenamiento de tropas, el despliegue de tropas, la realización de operaciones militares conjuntas y la formación de una alianza militar con otros países aliados. Hasta la fecha no se ha realizado realmente el periodo en el que ha estado activo. Sabemos cuándo dio inicio, pero no si terminó. Los ejércitos han sido una parte integral de la historia. Estas formidables fuerzas militares sirvieron como prueba del poderío militar. A lo largo de los siglos, el tamaño de estas tropas ha ido cambiando debido a los avances tecnológicos y a la disponibilidad de recursos. Esperamos que con el paso del tiempo, los ejércitos se reduzcan aún más, provocando así la reducción de los enfrentamientos entre naciones. ¿Y tú? ¿Sabías de estos grandes ejércitos? Déjanos saber lo que piensas aquí abajo en la sección de comentarios. Como siempre, gracias por vernos. Si este video te gustó, no olvides darle like. Recuerda clicar en la campanita y suscribirte para enterarte cada vez que subamos un nuevo video. Hasta la próxima.